Nuevamente desde el Congreso de la República en nuestro programa ¿A quién le sirve su ley? En esta oportunidad nos acompaña la doctora Clara Rojas. Ella es miembro del Partido Liberal, hace parte de la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes. Doctora, gracias por estar con nosotros. Mil gracias, William, por su invitación. Me encanta estar en su programa. A ver, pues de algún modo usted se volvió un símbolo, no solamente por el tema del secuestro que desafortunadamente pues hoy se presenta y se ha presentado en nuestro país, y los colombianos la trajeron al Congreso de la República. De verdad que pues, no solamente para las víctimas, sino para todo el pueblo colombiano, creemos que usted va a hacer un papel muy importante en el Congreso de la República, no solamente en la Comisión Primera, sino en pues, la reglamentación de los distintos proyectos que va a presentar el Gobierno Nacional si se da el proceso de diálogo con las FARC. ¿Qué piensa? Porque creemos que usted es una de las personas más idóneas para que nos ilustre a los colombianos en torno a estas iniciativas que se van a presentar a consideración del legislativo de nuestro país, si llegamos a una feliz culminación del proceso de diálogos con las FARC. Bueno, sin duda, yo creo que la paz no empieza ni termina en los acuerdos que se firmen en La Habana. Es aquí en el Congreso de la República donde es el asiento de la democracia. Aquí tienen voz todos los partidos y es aquí, sin duda, donde estamos tratando de empezar a trabajar para generar estas iniciativas, algunas de orden estrictamente parlamentario, otras que ya nos ha anunciado el señor Presidente de la República y estamos preparándonos, particularmente en el tema de la gran reforma política y electoral. Pero hay otros temas que van de la mano ligados a este posconflicto que debemos ir trabajando. El tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la justicia, el tema de la organización del Estado y la articulación para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo, el tema del presupuesto nacional. Nos ha dicho el señor Presidente de la República que nosotros somos el Congreso de la Paz. Entonces necesitamos que efectivamente el presupuesto general de la Nación esté encauzado, además del tema de la educación, que es fundamental, pues a todos los elementos que permitan efectivamente que la paz sea posible, en particular en las regiones. Y ese es un gran compromiso que hemos adquirido en la Comisión Accidental de la Paz, en la cual actúo como codirectora, y nos hemos puesto a la tarea de generar una agenda temática en conjunto con el Senado de la República, para preocuparnos efectivamente que en las regiones más afectadas por la violencia efectivamente haya presencia del Estado, y para que haya presencia del Estado no solo lo que se refiere al tema militar, es importante que haya puestos de salud, que haya colegios, que haya vías, que haya un tema de seguridad, que también el sector privado participe, los medios de comunicación, todas las fuerzas vivas, incluso que muchas de las comunidades indígenas que habitan en las zonas del sur del país pues también se sientan participativas, de manera que esta es una gran cruzada por la paz y por el posconflicto que, como le decía al inicio, no empieza ni termina con la firma de los acuerdos en La Habana. Hay muchos interrogantes del pueblo colombiano, nos escriben a diario, no solamente al canal del Congreso, sino a nuestro programa ¿Quién le sirve su ley?, en torno a lo que está pasando en La Habana. Los colombianos no conocemos lo que se ha negociado, por llamarlo de algún modo, al interior de La Habana, pero creemos en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Primero, pues esto se va a llevar a un referendo, como lo ha señalado el gobierno, el alto gobierno, y segundo, los temas más álgidos están por tratarse, se están tratando. La participación de las distintas fuerzas de las FARC en política. ¿Qué piensa de eso usted, que pues estuvo tan cerca y desafortunadamente lo tenemos que calificar así, de ese tema, de que ellos de algún modo participen en mucha de la vida política en nuestro país? Bueno, sin duda yo creo que lo que tenemos que hacer es no anticiparnos. De los 5 temas sustanciales, pues ya están en el 4.º punto, que es el tema de las víctimas, y el gobierno ha anunciado también el 5.º punto, que es el cese del conflicto y la entrega de armas, y por eso están los militares o han estado la semana anterior en La Habana justamente para hacer esos acuerdos. De manera que yo veo muy positivo el avance y quisiera que efectivamente todas esas señales de humo blanco que nos van dando se puedan concretar. El otro tema es que ya el tema de la participación política pues se ha venido trabajando, pero una vez ya tengamos el texto final de los acuerdos, pues nos lo presentarán a consideración de todos los colombianos. Yo creo que un acuerdo de paz sin duda se justifica en la medida que los actores en conflicto pues van a poder tener una participación.
El gran desafío es encontrar el punto medio de realmente cuál sería su nivel de participación una vez resuelto el dilema entre la justicia y la paz. De manera que yo creo que ese es un tema que nos va a venir en los próximos meses, o esperamos que se logre resolver, porque si estamos empeñados en la paz, pues yo creo que con el esfuerzo y el concurso de todos los colombianos, yo confío en que lo podamos superar. Usted, doctora Clara Rojas, que qué pena volverme a referir, pero que sufrió el embate del secuestro de las FARC, ¿hoy ve voluntad de los distintos sectores que negocian en las FARC y los que están por fuera? Sí, digamos que hoy estamos viviendo una paradoja. Tenemos un proceso de paz que sentimos que avanza, justamente por este tema de los aspectos sustantivos que se vienen tratando, pero también nos preocupa, y hay que registrarlo, pues la escalada terrorista por parte de los guerrilleros, no solo de las FARC, sino del ELN, que buscan de alguna manera presionar. Entonces, digamos que para el colombiano de a pie y para todos, no es fácil entender cómo todavía siguen habiendo este tipo de ataques cuando lo que queremos es la paz. Entonces, digamos que esas fueron las reglas del juego y por ahora es lo que se está haciendo. Una era que se pudieran hacer esas negociaciones en el exterior, como lo están haciendo, que sean a puerta cerrada. A mí personalmente me hubiera gustado que hubieran sido de puerta abierta a los medios, pero les repito, esas eran las reglas del juego. Lo importante a la final van a ser los resultados. Si a final de año ojalá el gobierno nos pudiera anunciar que logren la firma de esos acuerdos, pues yo creo que sería muy positivo. Luego vendrá el año entrante, digamos, todo ese trabajo con toda la población, todas las fuerzas vivas, para entender realmente qué significan esos acuerdos y poderlos someter a consideración a través de un referendo. Que quisiéramos tener una sociedad cohesionada, por supuesto. Fíjese que al Congreso de la República participan pues todos los partidos políticos, aquí hay diferentes opiniones y es aquí donde todas esas opiniones pues se deben tener en cuenta. Yo venía escuchando por la radio una senadora del Centro Democrático que decía, es que a nosotros nos dicen que nosotros no queremos la paz. Y me llamó la atención que dijera eso y que dijera adicionalmente que ellos sí han contribuido a la paz, cuando uno pensaría todo lo contrario, y dicen que ellos a punta de presión negativa van logrando poner en orden el proceso de paz. Digamos que desde el punto de vista positivo, ojalá que eso fuera así, ¿no? Pero yo lo que diría es que en todo caso esos pronunciamientos, como los han venido haciendo, la gente del común piensa es que estamos divididos, cuando la realidad es que estamos construyendo diferencias y consensos para poder entender cómo le parece a uno, cómo le parece al otro, y que digamos todas las cartas se pongan sobre la mesa. Yo confío en que efectivamente que si la voluntad de todos sea lograr la paz, pues sí necesitamos un mayor nivel de cohesión social, justamente para que en el posconflicto logremos la reconciliación que aspiramos. Para nadie es un secreto que el Centro Democrático, que tiene una fuerza importante al interior, no solamente del Senado, sino también de la Cámara de Representantes, no le gusta el proceso de paz. El mismo expresidente de los colombianos, no me canso de reiterarlo, pues ha de algún modo señalado que allí se está negociando el país, bueno, un sinnúmero de afirmaciones. Pero esto de algún modo mina el proceso porque tantos palos en la rueda de pronto no descarrilan el tren, doctora Clara Rojas. Pues digamos que se crea un ruido innecesario. Yo creo que en eso hay que llamar la atención en el buen sentido. Por supuesto, uno no tiene la autoridad ni mucho menos para decirle a los colegas cómo pueden encauzar su debate político, pero sí llamarlos a la reflexión y decirles, mire, aquí nos estamos jugando, es la historia de Colombia, es cuando todos los colombianos nos la estamos jugando por alcanzar la paz. Entonces, si ellos hubieran tenido esta oportunidad, seguramente nos tendrían a todos alineados para apoyarlos, como fue 8 años de gobierno. Incluso yo estaba en la selva y me tocó tragarme el sapo de aguantar ¿se acuerdan? Los operativos militares, porque era la orden. Casi me cuesta la vida. Entonces, digamos que ahora estamos trabajando en la otra alternativa, que es alcanzar la paz a través de los diálogos. Entonces, yo lo que diría, dejemos ese margen de maniobra. Por supuesto que puede venir la crítica, pero la crítica respetuosa, la crítica constructiva, con ganas de aportar realmente, y yo creo que en eso enviaríamos una muy buena señal al país y a la sociedad en su conjunto, que realmente estamos trabajando en consolidar una sociedad cohesionada. Las víctimas nos preocupa enormemente porque vimos en el pasado proceso con las Autodefensas Unidas de Colombia, que lo hizo los 2 pasados gobiernos, que no se ha reparado a nadie. Ellos afirman, no sé, 5.000, 10.000 víctimas, no sé cuántas víctimas tienen las AUC, y no se ha reparado a nadie, porque ha sido muy complejo, muy complicado para el Estado colombiano
de algún modo retener los recursos de las autodefensas. ¿Cómo van a hacer, después de que se termine todo el tema de la negociación, para reparar a más de 5 millones de compatriotas que de algún modo sufrieron el embate de las FARC y el mismo Estado colombiano, doctora Clara Rojas? Sí, ese no es una tarea fácil. Ahora, tampoco podemos desconocer que este gobierno, el gobierno del presidente Santos, sí ha hecho un esfuerzo enorme. De hecho, se expidió la ley de víctimas en el gobierno pasado, en el 2011, la 1448, se creó la Alta Consejería para las Víctimas. Nosotros la citamos hace un par de semanas, ella nos rindió un informe en la Comisión Primera, donde dice que ha hecho un censo que a mí me parece muy valioso. En menos de 2 años ya ha censado más de 400.000 personas. Yo incluso le había hecho la pregunta de separarlos por grupos armados, y ellos no han alcanzado a tener esa información, solo han logrado hacerlo por hecho victimizante. Pero yo le diría que muchas de esas personas del paramilitarismo sí han sido reparadas. ¿Por qué? Porque han tenido, la reparación implica varios aspectos, no solo es la indemnización administrativa. Han tenido posibilidad de participar en las audiencias públicas de justicia y paz, cosa que en los otros procesos no se había generado. De manera que esa búsqueda, la verdad, yo creo que es un esfuerzo enorme. Se está trabajando también en los procesos de memoria y dignificación, en todo este proceso de adjudicación de tierras. Yo creo que en eso hay que tener un poco de paciencia, pero decirle al país que en lo que nosotros vemos de lo que está haciendo el gobierno, estamos ahí, como dicen, respirándole en la nuca, para que efectivamente le cumplan las víctimas. No hay otra salida distinta, su percepción, como lo ve el Partido Liberal, usted como representante a la Cámara y quien pues, de algún modo fue electa en la ciudad de Bogotá o por los distintos electores en Bogotá, ¿no ve otra salida distinta a esta negociación? ¿Usted cree que pues, lo que se señala, que hay que seguir combatiendo, o usted ve otra salida, doctora Clara Rojas? Pues yo lo que diría es que hay salidas simultáneas y paralelas. Uno son los acuerdos que se están firmando en La Habana. Otro es el trabajo que venimos haciendo en el Congreso y que seguiremos haciendo, porque nosotros sin duda tenemos que cumplirle a la ciudadanía, ¿no? A las personas que van a pie, que van por el Transmilenio, que le roban el celular, que van a un centro de salud y no los atienden. Yo creo que si logramos, como el presidente lo señaló en su discurso, tener la sociedad más educada en los próximos años, pues estaremos contribuyendo a la paz. Entonces, yo creo que son diferentes estrategias, le repito, que tenemos que trabajar simultáneamente y no descartar cualquier eventualidad que se pueda presentar en La Habana. Pero sin duda yo le diría que yo soy optimista con el proceso de paz. Me gustaría que hubiera buenos anuncios. Le repito, ahí no comienza y termina la paz. Hay un trabajo legislativo muy importante que tenemos nosotros ahora a puertas y que estamos en ello, empezando ya mismo lo estamos haciendo en el estudio del presupuesto nacional y del plan de desarrollo. Pero también le diría que a la sociedad civil, a todas las fuerzas vivas les corresponde involucrarse, participar, estar ahí. A los medios de comunicación también, hacerles un llamado. No solo es un problema que se presenta entre una diferencia entre un partido y otro, eso es lo normal en la política, que haya diferencias. La democracia, además. Pero por lo menos yo diría que todas las emisoras no se pueden dedicar a un solo tema, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba yo escuchando pues lo del tema del hacker y pasé a varias emisoras todo en lo mismo. Pensar que aquí hemos trabajado reformas muy importantes. Ayer, por ejemplo, en la Cámara de Representantes se aprobó un homenaje al maestro Escalona en el Cesar, en Valledupar, porque es un tema histórico, de cultura, que estamos ensalzando, digamos, la cultura y la obra de una persona, pero también el ministro de Hacienda nos presentó un proyecto para facilitar el acceso de las personas al crédito. Imagínense, si eso llega a ser verdad como él nos lo pintó y que lo apoyamos. Nos parece muy importante para los pues colombianos. Claro, porque se trata de bajarle los costos financieros y que la gente pueda, sobre todo en lo rural, que fue lo que más nos preocupó, pueda acceder a los créditos. Porque con los recursos es que pueden pagar la educación, pueden hacer planes de emprendimiento. Entonces yo asumí, digamos, que un compromiso interno, que es el de hacerle seguimiento a esa ley, para que efectivamente veamos que el ciudadano de a pie, esta iniciativa del ministro de Hacienda y del ministro de las Comunicaciones, lo veamos. Nos habían dicho algún representante que se va a demorar, pero en la medida que estemos todos juntos ahí encima, la sacan. Veamos que el ciudadano de a pie va a hacer un crédito y no le están cobrando, va a sacar en un cajero y los costos son mínimos, en fin, elementos que les permitan a ellos en el día a día mejorar su vida, ¿no? El tema de la reglamentación y el que muchos de los actores de las FARC lleguen a ser elegidos popularmente, ¿le llama la atención? ¿Qué piensa de esto? ¿Usted cree que
pues para que le expliquemos a los televidentes que los que tienen delitos de lesa humanidad no van a tener la posibilidad de ser de algún modo electos por los colombianos. Así es, y el doctor Humberto de la Calle nos lo manifestó en esta comisión, que lo citamos y lo invitamos, y él los reiteró, el compromiso del grupo negociador para cumplir el marco jurídico para la paz. Los delitos de lesa humanidad efectivamente están por fuera del campo de la negociación, pero yo le diría más, si hay un acuerdo político, pues eventualmente y seguramente años más adelante, en estas elecciones que se den, no sé si en las regionales se alcanzará o quizá en 4 o 5 años, pues es muy posible que muchas de estas personas se presenten, pero ellos deben participar como todos, ganándonos el favor de la gente. ¿Por qué? Porque yo creo que debe haber un proceso de transición entre salir del monte, pasar por La Habana y llegar a la civilidad, a entender que aquí hay unas reglas de juego de la democracia, que hay que respetar los semáforos, la cebra, hacer las filas. Piense que ellos vienen de un sitio donde no hay ley ni hay Dios. Entonces, pues hay que darles un compás de espera, un proceso de transición que sin duda es muy importante, pero dejarles la puerta abierta. Todos no creo que van a participar en la vida política, algunos irán a programas de emprendimiento, otros querrán hacer algunas actividades agrícolas. Bueno, yo creo que las oportunidades están ahí. Necesitamos el apoyo de la comunidad internacional para conseguir los recursos que efectivamente este proceso pues pueda realmente tener ese apoyo económico, porque hay que generarles alternativas para que puedan iniciar su vida laboral, ¿no? El cese que han pedido no solamente las FARC, que sea bilateral, ¿usted cree, qué piensa de eso? ¿Usted cree que sea posible? ¿Cómo sería para que de algún modo no se siga dando lo que se está dando en varios sectores en todo el territorio nacional? Pues yo lo que creo es que las reglas del juego estaban planteadas, que nos duele cuando nos afecta, por supuesto, pero yo le diría que el cese bilateral se dará en el momento en que haya esa gran fundición de armas por parte de las FARC, ojalá hagan una estatua por la libertad y por la paz y la reconciliación, pero antes no podemos dejar al Estado, ¿sí?, en pañales, sin poderse defender, porque esa es la población civil que por mandato constitucional, y eso pues nos lo ha reiterado el ministro de la Defensa, el señor presidente de la República, yo creo que en eso sí hay un total consenso. Y claridad. Perfecto. Esta gente se va a desmovilizar. Lo que creemos, los que de algún modo le hemos apostado a ese proceso de paz, es que mañana se van a desmovilizar. ¿Qué piensa que se debe hacer con estas personas que no tienen rango, que son soldados rasos, como se dice en las FARC, que no tienen rango? Bueno, yo creo que aquí hay un antecedente muy importante en Colombia, que es la Alta Consejería para la Reinserción. Digamos que las FARC no son las primeras personas que llegan reinsertados. Ya han venido más de 30.000 personas de diversos grupos armados, y digamos que hay de parte del Estado toda esa capacidad técnica para brindarles el acompañamiento, que en algunos momentos falla y otras no. Que falló con los paramilitares, es que no. Pero hay elementos que permiten ver que ha habido procesos que han sido exitosos. Yo he tenido oportunidad de compartir en varios foros personas que ya están en la universidad, que han montado programas de emprendimiento. El tema es que el Estado los pueda seguir acompañando, porque al principio les parece maravilloso, pero cuando ven que no tienen los recursos suficientes vuelven a delinquir. Sí, entonces claro, eso es lo que hay que evitar, y la sociedad lo tiene que acoger. Yo no creo que sea posible tenerlos en guetos, ¿no? La gente debe poder darles la opción. El sector privado también tiene que darle la oportunidad de trabajar. Hay algunos hasta que les toca cambiar la identidad, porque si supieran que era un paramilitar no lo tendrían como mesero en un restaurante. Claro. Es entendible, yo creo que estamos viviendo un proceso de transición. Le diría que el gobierno tiene una excelente experiencia. Ya han anunciado que el general Naranjo va a ser el consejero de la Seguridad Ciudadana, y uno de los temas que va a manejar es todo este tema de la reintegración de las personas de las FARC, de manera que esperamos que eso pueda tener los frutos que se tengan o que se esperan, y que yo diría que el Estado tiene una experiencia, incluso les daban atención psicológica, eso se necesita, un acompañamiento, que la gente vuelva a generar sus niveles de socialización, un arraigo a la familia, todos esos vínculos emocionales son fundamentales. De todas maneras, se han escuchado muchas críticas porque el gobierno decidió que unos militares activos llegaran a La Habana. ¿Cómo ve el Congreso y cómo ve usted eso desde el punto de vista de los militares que no pueden ser beligerantes? ¿Qué piensa de eso? Pues realmente que hay que entender, como lo dijo el presidente de la República y el ministro de la Defensa, que allá lo que van a hacer es hacer una asesoría técnica para entender cómo va a ser esa entrega de armas, que ellos son los más llamados porque entienden el juego de la guerra, ¿sí? Sería absurdo dejar esa responsabilidad solo en el grupo negociador.
Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que nos pondríamos molestos si no los hubieran llamado. Claro. Entonces, pues yo creo que están haciendo lo que les toca. Yo no tengo no comparto la visión del expresidente Uribe, como lo ha manifestado. Me parece que era la labor de ellos verificar efectivamente que eso se hiciera. Y lo que veo es que realmente ya están sonando los tambores de paz, porque si ya estamos hablando del 5º punto de entrega de armas, me parece que era un punto en el que no pensábamos llegar tan pronto. De manera que veo ahí una dinámica muy positiva después de la posesión del señor presidente de la República, que lo veo con muy buenos ojos. Ojalá con todo el esfuerzo pues podamos llegar a buenos anuncios prontamente. Su percepción, ¿qué le dice? ¿Cuándo le podríamos estar diciendo a los colombianos, vea, mañana se va a firmar esto y podemos tener la posibilidad de que los colombianos decidan sobre el referendo? ¿Usted qué ve eso cerquita? ¿Qué piensa de eso? Pues uno quisiera pensar con que el corazón, ya, ¿cierto? Claro. Porque no hubiera más víctimas ni más ataques. Si fuera Claro. hoy mismo, como en el canal de la Luciérnaga, hoy mismo, sería ideal. Claro. De ahí para adelante hay que entender que hay que dejar un margen de acción Largo, y además. un margen de maniobra al gobierno para que cuando ellos estén listos lo hagan. Pasemos al tema de Bogotá, que nos parece sumamente importante, pues porque todos vivimos aquí en Bogotá, desafortunadamente, pues yo no sé cómo calificarlo, pero sí los trancones, la inseguridad, tantas cosas que nos están pasando en la capital de la República. Usted fue electa por la ciudad de Bogotá como representante de la Cámara. ¿Qué piensa de lo que está pasando con el doctor Gustavo Petro y de algún modo si cree que el recorrido que ha hecho en estos 2 años largos ha sido el más adecuado para la capital de la República, para los que habitamos en Bogotá, doctora Clara Roa? Pues mire, yo he tenido una cantidad de elementos y pensamientos diferentes, porque obviamente la política es muy dinámica. Cuando yo estaba en campaña, una de las primeras voces que se alzó pidiéndole que diera un paso al costado fui yo. Y después pues me tocó tragarme un poco el sapo porque la justicia determinó que tenía que quedarse. Una vez que yo salgo elegida, pues tengo que entender que él es el alcalde mayor. Claro. Entonces, pues a mí no me corresponde ser el palo en la rueda de su gobierno, ni mucho menos. Pero sí me corresponde desde el Congreso tomar acción sobre los temas que interesan a los ciudadanos. Velar por los intereses de los Y en bogotanos. eso estamos, de manera que yo lo primero que hice fue aquí reunirme con mis compañeros de bancada de Bogotá, que somos 18, y con los 7 de Cundinamarca, para que conformáramos una comisión accidental, la cual ya fue aprobada por plenaria. Nos vamos a instalar, esperamos que nos den fecha la semana entrante, y queremos invitar al alcalde mayor, porque sin duda pues no podemos nosotros aquí generar una situación y ellos allá otra. Atacar, ¿no? Hay que entender que hay un diagnóstico y hay unas necesidades y hay unos problemas que atender. Desde nuestra competencia, ¿qué podemos hacer? Generar espacios para que se mejore la administración de la ciudad. Por eso la semana pasada presenté un acto legislativo tendiente a reformar la Constitución de Colombia en el capítulo de Bogotá que permite la elección de los alcaldes menores en las 20 localidades en Bogotá. Que es muy importante. Por supuesto. Eso lo que permite es abrir el margen de cambio para conversar sobre lo que sería la reforma al Estatuto Orgánico de Bogotá. Coincidió con el que la alcaldía también tiene esa iniciativa, esa tendencia de generar una reforma al estatuto, porque ellos sienten que el estatuto es talla small y que ya los problemas de Bogotá son XL y tienen toda la razón. Entonces, al interior nos damos cuenta que ellos tienen problemas en la gobernanza, a nivel administrativo, a nivel presupuestal, a nivel de separación de competencias con las localidades. Entonces, lo que queremos es trabajar de la mano para que todas esas diversas opiniones, porque aquí tenemos todos los partidos políticos participando, pues puedan nutrir este proyecto de reforma. Y yo creo que ya nos comprometimos también a hacer las audiencias públicas para ir a las localidades o aquí en el Congreso de la República, de manera que este estatuto sea, como lo ha dicho la alcaldía de la Gran Constituyente para Bogotá, que realmente participe. Y lo que queremos es generar espacios de participación y por eso hemos propuesto que el alcalde sea una persona más cercana a la localidad. Pensemos que, por ejemplo, Ciudad Kennedy, Suba, pueden ser una Neiva, una Cartagena, una Ibagué. Que tienen 1 millón de personas. Entonces, ¿cómo impedirles que ellos no solucionen sus problemas? ¿sí? Claro. Y para eso necesitan un alcalde, no un funcionario nombrado por el alcalde mayor, sino un nombrado por ellos mismos que le rinda cuentas. Y no solo para tapar los huecos, es que aquí los temas son graves, y los temas son graves en salud, y en educación, y en seguridad, e incluso en justicia. Y las necesidades de las localidades son diferentes. No podemos pensar que toda Bogotá tiene una vocación de 24 horas, así sea para atención
a las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Hay unas localidades que tienen vocación artística, otras que tienen vocación para el trabajo, esta zona industrial que hay que es tan importante, otras son de vocación residencial. Entonces, entender que cada una tiene una particularidad. Claro, que cada localidad determine si quiere estar 24 horas o quiere estar 7 días a la semana o quiere estar 12. Yo creo que esos son decisiones de las comunidades. Otros temas que son los generales, que serían los de movilidad, pues sí, trabajarlos incluso con la ciudad-región, y por eso hemos integrado a los representantes de Cundinamarca, porque nos parece que necesitamos una planeación para toda la región, porque necesitamos unas obras que dependen también de la región, y que es importante que los demás municipios se conecten con Bogotá, porque muchas personas trabajan acá y les toca en de Mosquera, bolsillo. en Funza, claro, pero yo vuelvo y retomo la pregunta inicialmente. ¿Qué piensa de lo del doctor Gustavo Petro? Porque son muchas críticas, unos que sí, otros que no, el tema del procurador que lo sacó, el Consejo de Estado lo volvió y lo devolvió. ¿Qué piensa de toda esta maraña? William, yo le voy a decir algo. Yo soy una mujer muy práctica por definición. La vida me ha enseñado que la vida hay que vivirla en el momento. Yo sobre lo que ya pasó y todo eso, hoy nos toca trabajar con este alcalde, gústenos o no. Yo le veo alguna voluntad de querer tenernos en cuenta, que eso también es muy positivo. Pues lo que de nuestra mano esté para trabajar y que el ciudadano mejore, pues lo vamos a hacer. Bienvenido. Ya el ciudadano, si quiere en las urnas castigarlo a él o a su grupo político, ya es una decisión de los ciudadanos. Pero mal haría yo en ponerme a juzgar cuando la propia justicia lo ha absuelto. Esa no es mi función como legislador. Hay consenso del Estado, del establecimiento, del gobierno nacional. Vemos aquí que los proyectos no pasan si no hay un empujoncito del Ejecutivo. ¿Los partidos están de acuerdo con esa iniciativa? ¿Qué le han dicho, doctora Clara Rojas? ¿Sobre la reforma política? Sí, sobre el tema de que los alcaldes locales de las 26 localidades en Bogotá sean de elección popular. Pues digamos que la idea general del gobierno ha sido fortalecer la descentralización en las regiones, de manera que nosotros en lo ideológico y en lo macro, digámoslo así, estamos de acuerdo. Es posible que ellos tengan algunas comentarios y sugerencias, porque sin duda afecta a un tema presupuestal más adelante cuando se reforme el estatuto orgánico. Entonces, pues están más que bienvenidos a ver cómo logramos articular todas esas competencias estatales, pero digamos que estamos en la línea de profundizar la descentralización. Finalmente, ve que se va a culminar con la reforma política el tema de la no reelección presidencial, porque es lo que aparentemente se lee en los pasillos del Congreso. Sí, yo creo que en eso pues falte la opinión del Centro Democrático, que yo no entiendo por qué dicen que no he podido entender, porque ellos pues quieren un estatuto de la oposición, que por supuesto hay que hacerlo y darle todas las garantías. Yo esperaría que se siguiera debatiendo, pero yo pensaría que es un deseo sentido de los colombianos. No hemos visto ventajas en esas reelecciones, de manera que aquí a la gente le gusta participar y darle la oportunidad a otros partidos para que lo hagan, y yo creo que esa es la regla de la democracia. ¿Pero ve pasando el proyecto de acto legislativo? Sí. Sí, claro. Doctora Clara Rojas, gracias por haber estado con nosotros en ¿A quién le sirve su ley? No, para mí ha sido un gusto, William, y quedo pendiente de la siguiente invitación. A todos los televidentes, gracias por estar con nosotros.